Buen día a todos. Me parece que antes de abordar específicamente lo que es la competitividad de un sector tan importante y tan dinámico de la realidad productiva del país, sería bueno aportar algunas ideas, algunos conceptos sobre de qué hablamos cuando nos referimos al término de economías regionales. ¿Es necesariamente abarca la totalidad de las economías de las regiones periféricas al centro del país? Una pregunta. ¿Se refiere, como muchos creen, solamente a la producción agropecuaria o a la transformación de elementos agropecuarios? Otra. ¿Está básicamente conformado por mini y pequeñas empresas, como confunden a mi criterio otros? ¿Forma parte de una economía regional producir en Formosa carne o en Salta soja, o integran este concepto actividades como la pesca que se desarrolla en la periferia, básicamente en los sectores regionales de la Argentina? Otra pregunta. Me parece que no hay una definición específica. La nueva ley PYME que se sancionó el año pasado suele ser confundida por muchos actores y por muchos economistas como una suerte de ley de economías regionales. Y yo estoy absolutamente convencido que no son términos paralelos. Puede haber una economía regional desarrollada por una empresa grande, y hay, de hecho, economías de la pampa húmeda, del sector central del país, de las producciones históricamente desarrolladas de la Argentina, como la producción de oleaginosas, cereales, granos, carnes, lácteos, que pueden ser perfectamente y son, de hecho, desarrolladas por pequeñas o medianas empresas. Yo quiero tirar una idea. Me parece que el concepto está dirigido a la producción y transformación de materias primas vinculadas a la agricultura, o sea, a la alimentación, que es lo que específicamente estamos hablando en este seminario, pero también integran las economías regionales actividades como la pequeña minería, por ejemplo, que no trata de específicamente alimentos. Y hay en el concepto alimentos una suerte de definición por sectores, en donde me parece que hay que aludir a la producción general de frutas, a la producción de miel, la producción de legumbres, de algodón, la producción y obviamente la transformación en origen. Los problemas que atacan a la competitividad hoy en Argentina de estas producciones tiene necesariamente un doble análisis. Por un lado, todo lo que significa la producción regional para tender a abastecer el mercado interno. Eso, de hecho, tiene una serie de componentes que afectan su competitividad, en donde básicamente la carga impositiva, los fletes, el costo salarial extra bolsillo, le llamo yo, o sea, el impuesto al trabajo que tanto afecta al empresario argentino y tampoco beneficia al trabajador asalariado, son componentes que trascienden ambos destinos, afectan las producciones con destino a mercado interno y también las que tienen mercados de exportación. Cuando hablamos de las producciones o de las porciones de producción que tienen como destino la exportación, que sería lo deseable que fueran los sectores de mayor dinamismo, porque en definitiva la alimentación está vinculada al crecimiento demográfico, a la mejora de las condiciones adquisitivas de la población, es la exportación una materia pendiente en nuestro país. Hemos visto cómo nuestros vecinos han multiplicado sus exportaciones de alimentos de una manera exponencial versus Argentina, que lejos de aumentarlas, las mantiene o en algunos casos las ha disminuido. Entonces, quizás lo más desafiante es, de cara al futuro, establecer mecanismos
primero detectar el problema y luego proponer soluciones a este corsé que tenemos de tener un sector externo más dinámico. A los temas que describí como problemas para las producciones regionales vinculadas a su comercialización en el mercado interno, a la idea de exportarlas hay que agregarle niveles de calidad especial, controles fitosanitarios muy rigurosos, porque los mercados del mundo en cuanto a alimentos son cada vez más restrictivos y exigentes, un tipo de cambio que ya aparece como crónicamente sobrevaluado, nuestro peso versus las divisas fuertes, y que obviamente nos pone en cada producción en severos compromisos de equivaler las condiciones de competitividad de nuestros competidores. Yo presido la entidad madre de la citricultura argentina. La exportación contra estación de los citrus argentinos tiene varios competidores, pero uno en particular que crece todos los años y que claramente amenaza nuestro lugar en muchos mercados del mundo, que es Sudáfrica, y que tiene como comparativo impuestos más bajos, distancias a puertos mucho menores, costo laboral menor, un tipo de cambio real, un sistema de puertos mucho más económico, más competitivo que el nuestro, y por tanto es una circunstancia que la usamos como elemento comparativo cuando queremos hablar de qué necesitamos para ser más competitivos para exportar cosas. Y cuando hablamos de exportar cosas, es muy diferente la posición que hay cuando somos parte de un mundo al cual concurren muchos actores, muchos países, de mercados abastecidos naturalmente, en donde claramente no somos formadores de precio, sino que aceptamos la realidad económica de los mercados mundiales, normalmente manejada por los volúmenes disponibles, que cuando son más bajan los precios, cuando son menos suben, a aquellos muy pocos sectores, muy pocos nichos en donde por algún momento del año la producción argentina es capaz de formar precios. En este caso, el mejor ejemplo que tengo a mano es el del limón. El limón tiene la particularidad que durante 3 meses al año las exportaciones de fruta fresca son formadoras de precio en el hemisferio norte y que durante todo el año la producción de derivados industriales del limón tiene tal significación que inevitablemente participa de un modo decisivo en la definición de los precios. Esto ha generado un nivel de capacidad de competir en condiciones desfavorables distinto al de otras frutas o al de otros productos regionales en los que nuestra participación en términos relativos es mucho menor y por tanto no somos capaces de definir precios ni condiciones de comercialización. Si la Argentina no genera en los próximos 5 o 6 años condiciones de competitividad que básicamente pasen por una mejora sustancial de la infraestructura vinculada al transporte, si no va sincerando de un modo gradual, pero progresivo y seguro, la paridad cambiaria, si no va poniendo su carga impositiva en paralelo a lo de los países de la región, de los países productores de similares ofertas exportables del hemisferio sur, si no somos capaces de reducir el impuesto al trabajo, y en esto enfatizo, no quiero de ningún modo hablar de modificar lo que el trabajador se lleva a su bolsillo, cuanto más mejor, porque la capacidad de consumo dinamiza la economía. Lo grave es que un 70 y tantos % de lo que recibe el trabajador va a una difusa mezcla de acreedores, en donde, por supuesto, el Estado es el primero en la lista. Si no somos capaces de hacer más eficiente y más barata el manejo de los puertos y o aeropuertos en algunos casos en donde la exportación se hace por esa vía, nuestras producciones van a ir lamentablemente perdiendo competitividad a menos que seamos capaces de desarrollar algún producto que el mundo no esté ofreciendo y no lo vemos a la vista. Este es el desafío.
Estamos hablando de un sector externo que el año 2016 terminó con cifras del orden de los 130.000 millones, cuando tenemos vecinos con economías 2,5 veces menores que la nuestra, que han superado los 150.000 millones. Sector externo que se compone de importaciones y exportaciones. El desafío de Argentina es reinsertarse en el mundo, volver a formar parte de la economía mundial, volver a ser actor sujeto de visibilidad cuando hay que analizar distintos tipos de productos que nuestro país está en condiciones de ofrecer con calidad, con continuidad, con certeza y básicamente con una sanidad probada. Este es el desafío. Creo que, por un lado, vamos a tener que ir hacia no solo una protección que hasta acá, convengamos, es muy pequeña para las pequeñas y medianas industrias, como la ley PYME del año pasado. A mí me gustaría tener una ley que tenga el dinamismo y la fortaleza de propulsión de producciones, como por ejemplo la que permitió que Perú en los últimos 15 años se haya convertido en un enorme actor del hemisferio sur en el abastecimiento de muchos alimentos. A esta ley se ha quedado a mitad de camino, le faltan muchos condimentos, pero además de esto, porque reitero, hay economías centrales, hay economías de la pampa húmedas que están en mini, micro o pequeñas o medianas empresas, y hay economías regionales que están en manos de grandes empresas. No es por ahí la línea divisoria. Lo importante es generar las condiciones, ayudar a abrir mercados y devolverle posibilidades de que vuelva a haber inversión, volumen, a partir de certezas de seguridad jurídica y de rentabilidad. Tenemos un horizonte propicio. El argentino es innovador, trabajador, es generador de nuevas cosas. Hay argentinos que se destacan en todo el mundo en lo que es el high-tech. ¿Por qué no volcar todo esto en la diseminación de alternativas de crecimiento en todas las regiones argentinas que nos devuelvan presencia en el mundo a partir de una competitividad que nos ponga en paridad de condiciones? Ningún productor de economías regionales, ni ningún productor que mira al mercado externo está pidiendo condiciones especiales, subsidios específicos o ventajas extranormales. Queremos condiciones de paridad, queremos impuestos que sean similares a los de la región, queremos impuestos simétricos, no podemos seguir consumiendo insumos para nuestras producciones que pagan el 21% de IVA y vender todos nuestros productos al 10,5%. Esto es la simetría de un impuesto tan importante como el IVA. Queremos impuestos normales, como los que tienen todos los países con los que competimos, los países que nos rodean. Queremos vías de transporte que nos aseguren precios internos compatibles con los de la región y compatibles con las distancias. Argentina es un país importante donde hay regiones que están produciendo productos exportables a más de 1.000 kilómetros de los puertos o de los centros de transformación. Nadie pretende más que eso, pero no menos que eso. Este es el desafío. La fruta, solamente la fruta, que es quizás la economía regional por definición o la más aludida, a pesar de que, como dije, hay legumbres, hay miel, hay algodón, hay una serie de otras producciones identificadas fuera de toda discusión con lo regional. La fruta significa algo más del 6% del volumen exportable de Argentina. No existe techo. Tenemos posibilidades de multiplicar este porcentaje, y no porque se caigan las demás exportaciones, sino porque seamos capaces de crecer genuinamente en condiciones de paridad. Muchas gracias.